proceso y a los derechos humanos en el caso de Ángel, Claro que sí. desde que lo toman el caso. Sí, o sea, el caso nace ilegal. La detención es sin orden de cateo, sin orden de aprehensión y sin que se constituya flagrancia. Para empezar, lo detienen y de inmediato lo someten a tratos crueles. Bueno, eso es una vulneración a la integridad física. Lo hincan y lo hacen ir, como él comentaba, seguramente por una loma durante 500 metros, hincado hasta hacerle sangrar las rodillas. Luego hay una retención indebida, debe ser puesto a disposición inmediata de la autoridad, según el artículo 16 de la Constitución. No se hace así. 15 horas lo llevan a diferentes lugares de detención, policía estatal, un hotel, PGR. Entonces lo ponen a disposición hasta 15 horas después de su detención. En el expediente se certifica que solamente son 9 minutos de traslado entre el lugar de la detención y la PGR. No debieron tardar más de ese tiempo en ponerlo a disposición. Entonces ahí está una retención indebida. Lo ponen a disposición del MP y él lo lleva a una base militar. Eso también es ilegal e inconstitucional, vulnera el debido proceso, y el solo hecho de haberlo puesto en una base militar también vulnera integridad física por el temor que te genera que te lleven a una base militar. O sea, no hay ninguna justificación para hacerlo. No le dan derecho a asistencia consular. Él solicita tener una entrevista con personal de su país, se lo niegan, ni siquiera oficialmente le avisan que tiene ese derecho, ni siquiera como por una formalidad no lo hacen. Vulneran su derecho a la defensa adecuada. Su defensora pública se presenta como integrante del Ministerio Público, no hay una entrevista previa, presencia la tortura, valida que está en una base militar, entonces digamos defensa adecuada tampoco hay. Luego es sometido a arraigo. Bueno, ya numerosos órganos internacionales, ya sea de Naciones Unidas, OEA, organizaciones se han pronunciado en contra del uso del arraigo en México, por todo lo que genera. Ángel estuvo 77 días arraigado, incluida también la base militar. Eso vulnera también derecho a la integridad personal, debido proceso, porque es una prisión preventiva sin acusación. Luego, otra violación es la prisión preventiva durante más de 5 años sin una condena. Eso en sí mismo ya es una sentencia, vulnera libertad personal. Me regreso un poco, también exhibido ante los medios de comunicación cuando estaba en la PGR. Bueno, se vulnera presunción de inocencia y honra y dignidad. Lo ponen con 10 personas más que fueron detenidas y lo exhiben como integrante de un grupo de delincuencia organizada. Es torturado también, eso es una de las cosas más graves, en la base militar por policías federales, por militares, y es discriminado. Lo que decimos ahí es que él sufre un tipo de tortura muy específica. A él lo exhiben ante 60 personas. Bueno, literalmente lo denuncia como: me trataron como un payaso, jugaron conmigo, me hicieron hacer posturas militares. Todo eso lo denuncia Ángel. Se le llama escenario de discriminación, lo que crearon en contra de él. Yo diría, como este es un resumen, también se le configura un delito con base en su color de piel. Cuando se va al amparo contra el auto de formal prisión, un juez califica que Ángel es el negro y que el negro comete delitos en otro expediente penal. Entonces ese negro es Ángel. ¿Por qué? Porque su color de piel es negro. Por esa razón también presentamos una queja ante CONAPRED, del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, argumentando pues en el expediente penal Ángel fue discriminado, y luego las otras violaciones que vienen en el CEFERESO, las condiciones penitenciarias, la falta de agua y comida suficiente y adecuada, la discriminación por ser migrante, no tiene derecho a llamadas a Honduras, no puede llamar a sus familiares cuando mueren, su mamá, su hijo, su tía, su hermano, no puede llamar para dar las condolencias y estar cerca de su familia. Entonces hay una discriminación en la ley. Digamos, no hay ajustes razonables en su calidad de migrante
para que pueda garantizar estos derechos, por ejemplo, estar en contacto con su familia. Digamos que esas serían un resumen de las violaciones a derechos humanos. En este momento, bueno, se obtiene la libertad y ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es el proceso que ahora están siguiendo con Ángel? Sí, él nos ha solicitado desde que estaba en prisión preventiva que se investigue, o sea, que se haga una denuncia, ¿no?, por la tortura, quien participó en esta detención, que se investigue a las personas responsables y que además haya una reparación del daño. Eso es lo que continúa. Sí. Ya hay una averiguación previa por tortura abierta en la PGR. Esa fue abierta cuando el relator de tortura de Naciones Unidas, Juan Méndez, le preguntó a México qué pasa con Ángel, y entonces México abrió la averiguación previa por tortura al Estado para poder contestar algo. Entonces ya está aquí en el DF radicada esta averiguación previa por tortura. Lo otro es la reparación del daño. Hay que ver cuál es el mecanismo idóneo para hacerlo. Está la responsabilidad patrimonial del Estado, ese es uno. Está la ley de víctimas, aunque no es operativa, no tiene ni reglamento ni presupuesto, como ya hemos visto. Y está el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que dice que una persona sancionada por error judicial o injustamente encarcelada tiene derecho a una indemnización. Habría que ver cómo manejarlo, porque en realidad Ángel nunca tuvo una condena. O sea, él pasó casi 6 años en prisión preventiva sin una condena. Como recordar un poco, su liberación se da porque la PGR se desiste de la acusación contra él y por eso es liberado. Entonces habrá que analizar cuál es el mecanismo de reparación adecuado. CONAPRED también tiene uno. Entonces está la queja en trámite. Si esa termina en una recomendación, también tiene reparaciones. Entonces ahí están como, digamos, 4 posibilidades a las que se pueden acudir. Y este proceso, digamos, en términos reales, ¿como cuánto tiempo lleva o cuál es la duración? El de responsabilidad patrimonial del Estado, la experiencia del Centro PRO, 5 años llevamos en un litigio, por ejemplo, y todavía no se ha ejecutado la sentencia hasta hoy. Entonces yo diría eso como mínimo. O sea, desafortunadamente son procesos muy largos y engorrosos, pero no se requiere la presencia todo el tiempo de Ángel a lo largo del proceso, tal vez en algunos momentos concretos. Entonces no habría un proceso de revictimización en contra de Ángel, lo cual también hay que cuidar. También hay un tema de reparación en el que el PRO, como parte de la defensa integral, está participando, que es que él reciba apoyo psicológico y médico por todas las secuelas que tiene debido a estas violaciones a derechos humanos. Entonces también va a empezar este proceso con él a partir de mañana. Okay. Digamos que en las personas víctimas de tortura y de violaciones a derechos humanos, tanto legales y demás, ¿cuáles son, digamos, las secuelas o cuáles son las principales afectaciones que pudiera tener una persona como Rodrigo Ángel? Sí, es muy específico. El protocolo de Estambul, este dictamen médico especializado para detectar la tortura, lo arrojó: estrés postraumático, pesadillas, que eso es como regresiones, ¿no? Vivir una y otra vez lo que le pasó en la detención es como lo más común, y pasa a lo físico también. Él tiene problemas con los dientes, de rechinar los dientes cuando está teniendo pesadillas, problemas en los huesos. Todo esto ha sido generado a partir de la tortura. Hasta hoy le tiene miedo a militares, a policías, ¿no? Son secuelas que se quedaron y están alojadas todavía en él. Los cambios emocionales también, no tiene mucho control, ¿no? Va de una emoción a otra. También en este análisis que se hace el protocolo es muy recurrente que eso suceda. Incluso a partir de esas secuelas fue que se confirmó la tortura en el expediente, a partir de esos hallazgos que encontraron tanto la psicóloga como la doctora que lo revisó.
Bueno, me dijo que va a venir la familia y esto. ¿Cómo va a ser cómo es que se siguen estos protocolos de reunión? Y luego, después de esto, digamos, ¿hay un plan para reincorporar a Ángel a una vida en su país o acá en México? ¿Qué es lo que sigue con Ángel? Sí, el plan es que tenga acompañamiento psicosocial cuando se reincorpore con su familia. Hay muchas fracturas que se generan a partir de la distancia, entonces precisamente va a venir una psicóloga y defensora de derechos humanos hondureña que conoce el contexto de allá, conoce a Ángel previamente, entonces va a estar acompañando a la familia, acompañando a Ángel para que sea como lo menos doloroso posible. Ahora, el proceso que siga va a ser una parte de decisión de él, en tanto él permita la asesoría del Centro PRO, pero sí, él ya tiene planes, él quiere regresar a Honduras, como lo dijo, eso es lo que está en su mente y pues eso es lo que se respeta a partir de esas decisiones, pero siempre conociendo cuál es la Honduras de hoy, ¿no? Él sale justo cuando es el golpe de Estado en Honduras, entonces es importante que las personas de allá le cuenten qué ha cambiado en su país y a partir de eso él tome decisiones de qué va a hacer. Él ha dicho y está muy convencido de que quiere seguir siendo defensor de derechos humanos, de la tierra, el territorio y la cultura del pueblo garífuna en su país. Entonces, eso, digamos, no se discute, sino que él va a decidir la manera en que lo va a hacer, ¿no? Nada más sería eso. ¿Qué profesión tiene? Sí, Ángel es ingeniero electricista. Okay. Él estudió, es pasante de la carrera de ingeniero electricista, ejerció esa carrera, sin embargo, desde niño prácticamente se formó en la defensa de derechos humanos del pueblo garífuna. Fue líder estudiantil en la universidad, muy joven fue presidente de la Organización Fraternal Negra Hondureña, es una de las más respetadas en el mundo garífuna, no solo de Honduras, a nivel internacional. Litigó ante la Comisión Interamericana, ante la Corte Interamericana casos, participó en audiencias pues, en la OEA, en conformación de convenciones sobre pueblos indígenas y afrodescendientes. Entonces, digamos que su trabajo más fuerte ha sido de defensor y al mismo tiempo lo combinaba con trabajos como electricista. También él mismo lo dice, era yo contratista con trabajos de electricista. Entonces, eran los dos trabajos que él hacía. Ok, bueno, regresemos un poquito. ¿Cuáles fueron, digamos, o sea, las personas o los nombres que puedan trascender aquí, que fueron los responsables de la detención y digamos, de la negligencia en el proceso de Ángel? Autoridades específicas. Sí, primero la Policía Estatal y la Policía Federal que participan en la detención. Los elementos aprensores que firman, ahí están identificados en la averiguación previa. Después el Ministerio Público, la Defensora Pública, que están ahí también identificados. Luego la base militar, allá había un encargado de la base, del batallón, ahí había personas que estaban con él. Todo eso no lo hemos podido identificar, pero justamente se está solicitando en la averiguación previa que se den un informe quienes estaban involucrados ahí. El juez que dictó el auto de formal prisión en contra de él consideró que había elementos para sujetarlo a proceso por más de 5 años, en los que resolvieron los recursos discriminándolo. También el MP que le negó la asistencia consular. Como ahí hay personas muy claramente identificadas que tienen responsabilidad penal, pero que también tienen responsabilidad en tanto la reparación del daño. Su actuación también le genera responsabilidad al Estado y es quien responde directamente, más allá de que se van a determinar responsabilidades individuales por su actuación y por el daño que produjeron, ya nace el derecho de Ángel a que se le repare el daño. Ok, bueno, pues creo que algo que sea importante que debamos saber pero que no te haya preguntado. Nosotros decimos que lo importante del caso es que es paradigmático. Es un botón de muestra de muchos casos como el de Ángel. El Centro PRO hizo un informe, Migrantes en Prisión, donde analiza que había en los últimos 6 meses de 2013, 1.219 personas
centroamericanas privadas de la libertad. Entonces la pregunta que surge a partir del caso de Ángeles, ¿cuántas personas de esas tuvieron asistencia consular? ¿Cuántas están privadas